El misterio sin rostro del hombre de Somerton. Era una mañana fresca del 1 de diciembre de 1948. El sol comenzaba a elevarse lentamente sobre la costa australiana, proyectando una tenue luz dorada sobre la arena de Somerton Beach, en Adelaide, Australia del Sur. Los paseantes matutinos comenzaban a salir, buscando un poco de brisa salada antes de que el día comenzara formalmente. Nada parecía fuera de lugar, hasta que alguien lo vio. Allí, junto al rompeolas, medio recostado contra un muro de piedra y con las piernas estiradas, yacía un hombre. Vestía elegantemente con un traje y zapatos bien lustrados. Sus brazos cruzados sobre el pecho daban la impresión de descanso, incluso de paz. Pero esa ilusión se desmoronó cuando se acercaron y notaron que no respiraba. Estaba muerto. No tenía heridas visibles, no parecía haber sido víctima de violencia, no llevaba consigo ningún documento. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente cortadas. Nadie lo conocía, nadie lo reclamó. Y cuando la policía comenzó a investigar, descubrieron algo aún más inquietante: un pequeño papel oculto en un bolsillo oculto de su pantalón. Decía dos palabras: Tamam Shud. Palabras que desde entonces han perseguido a criminólogos, espías, historiadores y obsesivos del misterio por más de 70 años. Este es el caso del hombre de Somerton, un rompecabezas sin rostro, sin nombre y sin respuestas. Un caso donde los secretos no solo están enterrados, sino que están codificados. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una historia de crimen común, es una espiral de pistas desconectadas, códigos cifrados, espionaje, venenos invisibles y una pregunta que hasta hoy sigue sin respuesta. ¿Quién era el hombre de Somerton? El cadáver fue descubierto a las 6:30 de la mañana por John Lyons y su esposa, que paseaban cerca del mar. Lo encontraron apoyado contra el muro de piedra, bien vestido, con los zapatos impecablemente limpios. No había signos evidentes de lucha o lesión. En su rostro, una expresión serena. Los oficiales que llegaron al lugar quedaron desconcertados. El cuerpo no mostraba señales claras de la causa de muerte. No había documentos de identidad, nada que dijera quién era. Su reloj estaba detenido, su corbata perfectamente anudada. Un hombre que simplemente se había dormido en la playa y no despertó. Pero los detalles no encajaban. La ropa que llevaba era de calidad. Traje marrón, camisa blanca, zapatos bien lustrados, pero las etiquetas habían sido cortadas con precisión quirúrgica. Incluso los accesorios como la corbata no tenían marca visible. Era como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de su procedencia. La autopsia no fue más concluyente. El médico forense, el Dr. Dwyer, notó que el estómago del hombre estaba congestionado con sangre y que el vaso estaba 3 veces su tamaño normal. Pero no se encontró veneno ni toxinas comunes. A pesar de los síntomas, los análisis no revelaron ninguna sustancia letal conocida. La muerte fue declarada como causa desconocida. El primer misterio estaba planteado. ¿Quién era este hombre? ¿Y cómo había muerto? Días después, el 14 de enero de 1949, una pista emergió. En la estación de trenes de Adelaide, los empleados descubrieron una maleta sin reclamar en el depósito de equipaje. Estaba fechada del 30 de noviembre, el día antes de que el hombre fuera encontrado muerto. Dentro había objetos comunes: un destornillador, tijeras de electricista, una brocha de afeitar, ropa interior, un par de pantalones, un destapador de cerveza y una bolsa de hilo naranja. Un color inusual. Curiosamente, un hilo del mismo color había sido usado para remendar parte del pantalón que llevaba el hombre muerto. La conexión era evidente. Al igual que con su ropa, la mayoría de los artículos carecían de etiquetas. Solo unas pocas pistas surgieron. La marca T. King aparecía en una prenda, pero no se encontró ningún registro de una persona desaparecida con ese nombre. Además, parecía que el nombre fue dejado a propósito, como una distracción. En conjunto, la maleta y su contenido no ayudaban a resolver el misterio. Al contrario, lo profundizaban. La revelación más críptica llegó poco después. Durante una inspección más minuciosa de sus pertenencias, un investigador descubrió un pequeño bolsillo oculto en el pantalón del hombre. Dentro, un diminuto trozo de papel, cuidadosamente enrollado. Llevaba impresas las palabras Tamam Shud. La frase en persa significa terminado o acabado. No era parte de ningún documento oficial.
No era común encontrar un papel así en un bolsillo oculto. Tras buscar su origen, los investigadores descubrieron que provenía de un libro de poesía persa, el Rubaiyat de Omar Khayyam, una colección de cuartetos filosóficos que reflexionan sobre la vida y la muerte. La frase Tamam Shud aparece al final del libro como una forma poética de concluir. Se ha terminado. Pero, ¿por qué alguien llevaría eso escondido? ¿Era un mensaje de suicidio? ¿Un símbolo de una operación encubierta? ¿Un adiós cifrado? La investigación dio un vuelco cuando un hombre anónimo se presentó en la policía con un ejemplar del Rubaiyat que había encontrado en su auto, abandonado, con las puertas sin cerrar, cerca de Somerton Beach, el mismo día en que apareció el cadáver. El libro estaba dañado y en la contraportada había algo más. En la contraportada del Rubaiyat encontrado, alguien había escrito a mano y con letra en mayúsculas una serie de letras aparentemente sin sentido. Era un código, un patrón, un rompecabezas. Los criptógrafos australianos, con ayuda de la inteligencia militar, intentaron descifrarlo, pero sin una clave o contexto, el mensaje no pudo ser decodificado. Algunas letras parecían repetirse, pero el patrón no era claro. Iniciales de palabras. ¿Un cifrado simple? ¿Algo más profundo? Junto al código se halló un número de teléfono escrito. Pertenecía a Jessica Thompson, una joven enfermera que vivía a pocos minutos de Somerton Beach. Cuando fue interrogada, Jessica dijo no conocer al hombre, aunque su comportamiento nervioso y evasivo levantó sospechas. Curiosamente, su hijo Robin, nacido poco después de la guerra, tenía una rara deformación en la oreja superior, la misma que el hombre de Somerton. La similitud física entre ambos era inquietante. Era Robin su hijo. Había una conexión íntima entre Jessica y el hombre muerto. Jessica se negó a hablar más del asunto, y cuando falleció años después, se llevó el secreto a la tumba. Jessica Thompson, también conocida como Joe, era una enfermera joven que vivía en Glenelg, a pocos minutos a pie de donde fue hallado el cuerpo del hombre de Somerton. Cuando los investigadores llamaron a su puerta y le mostraron una copia del Rubaiyat encontrada en el asiento trasero de un auto abandonado, su reacción fue desconcertante. Según los detectives, Jessica se puso pálida y su lenguaje corporal cambió drásticamente. Aunque insistió en que no conocía al hombre, los policías notaron que parecía extremadamente nerviosa y evasiva. Afirmó que había regalado una copia del Rubaiyat años atrás a un hombre llamado Alf Boxall, con quien había tenido una breve relación durante la guerra. Naturalmente, la policía pensó que tal vez el muerto era Alf Boxall, pero cuando localizaron a Boxall estaba vivo y sano, y todavía tenía en su poder la copia del libro que Jessica le había dado. Esto descartó la teoría inicial, pero dejó una pregunta persistente. ¿Por qué reaccionó Jessica de manera tan extraña si, según ella, no conocía al hombre fallecido? Entonces entró en escena su hijo, Robin Thompson, un niño de unos pocos años de edad. Mientras los investigadores revisaban fotos y documentación, notaron algo muy peculiar. Robin tenía una malformación del oído extremadamente rara, conocida como hipoplasia del cuerno superior del oído interno. Es una condición genética poco frecuente, que también se observaba en el hombre de Somerton. Además, Robin también presentaba una anomalía dental inusual. Los expertos calcularon que la probabilidad de que ambas condiciones coincidieran por casualidad entre dos personas no relacionadas era extraordinariamente baja. Esto dio pie a una nueva y perturbadora teoría. ¿Y si Robin era hijo del hombre de Somerton? ¿Y si Jessica mentía para proteger un secreto más profundo? Algunos investigadores postularon que Jessica pudo haber tenido una relación romántica clandestina con el hombre misterioso, quizá incluso una aventura durante la guerra. Es posible que el hombre quisiera retomar contacto con ella, o con su hijo. Jessica nunca volvió a hablar públicamente del caso. Hasta el día de su muerte, en 2007, se negó a conceder entrevistas sobre el tema. Algunas fuentes cercanas aseguran que confesó a su hija que sí conocía al hombre, pero que el asunto era demasiado peligroso para discutirlo. El silencio de Jessica no solo alimentó la leyenda, cimentó una conexión emocional y genética que transformó un misterio forense en un drama familiar. Si Robin era realmente su hijo, ¿qué le pasó a su padre? Y si Jessica sabía la verdad, ¿por qué decidió callar?
El comportamiento de Jessica Thompson se convirtió rápidamente en un punto de fricción para los investigadores y en alimento para las teorías de conspiración que comenzaron a surgir. ¿Por qué se mostraba tan reacia a colaborar? ¿Qué secretos podría estar guardando con tanto empeño? Jessica no solo evitó hablar del hombre de Somerton, sino que también cambió repentinamente su estilo de vida después del interrogatorio. Comenzó a evitar la atención pública, y quienes la conocían decían que algo en ella había cambiado desde que la policía tocó a su puerta. Algunos detectives especularon que Jessica podría haber estado involucrada en actividades de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. Australia había sido un punto neurálgico para la inteligencia aliada en el Pacífico, y Glenelg, donde vivía, no estaba lejos de instalaciones militares estratégicas. Su fluidez en ruso, rara para una australiana común en esa época, fue señalada por algunos investigadores como una posible conexión con redes de espionaje. Además, los objetos hallados en la maleta del hombre de Somerton, una brocha de afeitar modificada, tijeras, instrumentos que podrían ser usados para el cifrado o manipulación delicada, llevaron a muchos a preguntarse si no estaban ante un espía caído en territorio neutral. Las autoridades australianas de la época, conscientes de la reciente aparición de la Guerra Fría, intentaron descartar públicamente cualquier implicación de espionaje, pero en círculos internos, según registros desclasificados décadas después, sí se consideró esa posibilidad. Los servicios secretos británicos y estadounidenses también fueron alertados. La falta de documentos de identidad, las etiquetas cortadas, la misteriosa frase persa y el código indescifrable reforzaban la teoría de que el hombre de Somerton no era un civil común. Quizá era un mensajero, un agente encubierto o alguien atrapado entre dos mundos víctima de un error o de una traición. Jessica, por su parte, mantuvo su silencio incluso en el ocaso de su vida. Nunca dio una entrevista, y su familia se mantuvo igualmente hermética. Hasta su muerte en 2007, el nombre del hombre de Somerton no volvió a salir de sus labios. El secreto, si es que lo tuvo, murió con ella. Y con ese silencio, las sombras del misterio se hicieron aún más densas, porque en este caso, cada respuesta parece traer consigo más preguntas, y cada palabra no dicha pesa como un código aún por descifrar. La década de 1940 fue una época marcada por la tensión global. La Segunda Guerra Mundial había concluido, pero en su lugar había surgido una nueva lucha encubierta, la Guerra Fría. El espionaje se convirtió en una herramienta crucial, y los países del bloque occidental y soviético se enfrascaron en un juego de sombras donde la información era el bien más preciado. En ese contexto, muchos comenzaron a ver el caso del hombre de Somerton bajo una nueva luz. Las circunstancias que rodeaban su muerte, los objetos hallados, el comportamiento de Jessica Thompson y, sobre todo, la falta absoluta de identidad, comenzaron a encajar en un patrón inquietante, el de una posible operación encubierta fallida. El contenido de la maleta, herramientas de precisión, hilo naranja poco común, una brocha de afeitar modificada, fue interpretado por algunos como equipamiento propio de un agente de campo. El hecho de que todas las etiquetas hubieran sido eliminadas era coherente con los protocolos de ocultación de identidad utilizados por espías. Además, el libro del Rubaiyat de Omar Khayyam, encontrado con el código manuscrito, podía ser parte de un sistema descifrado por libro de referencia, una técnica conocida y utilizada por agencias de inteligencia. Las letras aparentemente aleatorias podían ser iniciales de palabras en un mensaje cifrado, para el cual el Rubaiyat sería la clave. La teoría cobró fuerza cuando surgieron detalles sobre la cercanía de la playa de Somerton con instalaciones militares estratégicas. Algunas investigaciones apuntaron que el hombre podría haber estado espiando movimientos navales o actividades científicas relacionadas con proyectos secretos. Otros vincularon el caso a un contexto más amplio. En 1948, el físico británico Klaus Fuchs, que había trabajado en el proyecto Manhattan, fue descubierto como espía soviético. La paranoia en torno al espionaje estaba en su punto más alto. Algunos llegaron a sugerir que el hombre de Somerton podría haber sido un agente soviético cuya misión fue comprometida, o un doble agente eliminado antes de poder desertar.
El hecho de que nunca se pudiera identificarlo, ni a través de fotografías, ni por huellas dactilares en bases internacionales, alimentó la noción de que no era simplemente un viajero anónimo. Si nadie lo reconocía, ¿podría ser porque nadie debía reconocerlo? Aunque ninguna agencia de inteligencia reconoció oficialmente una conexión, la sombra del espionaje nunca abandonó este caso. Para muchos, el hombre de Somerton fue un soldado invisible de una guerra silenciosa, un peón sacrificado en un juego entre potencias globales, cuyas reglas jamás conoceremos del todo. La pregunta persiste: ¿quién quería que desapareciera? ¿Y qué sabía? ¿Que le costó la vida? La causa de la muerte del hombre de Somerton fue desde el principio uno de los aspectos más desconcertantes del caso. La autopsia reveló detalles intrigantes. El estómago y el duodeno estaban profundamente congestionados con sangre, el vaso era 3 veces más grande de lo normal y el hígado mostraba una congestión intensa. Sin embargo, no había señales claras de trauma físico o lesión interna letal. Lo más desconcertante fue que, a pesar de los síntomas fisiológicos que apuntaban a envenenamiento, no se encontró ninguna sustancia tóxica en su sistema. Ni rastros de cianuro, ni barbitúricos, ni venenos comunes. El doctor Dwyer, quien realizó la autopsia, sugirió que un veneno no detectable pudo haber sido responsable, especialmente uno que actúe en dosis pequeñas y que se degrade rápidamente dentro del cuerpo. Esto abrió la puerta a numerosas teorías. Una de las más persistentes sostiene que el hombre fue envenenado con glucósidos cardíacos, como la digitalina o la guavaína. Estas sustancias derivadas de plantas como la delfa o el estrofanto pueden causar la muerte rápidamente y eran en ese entonces muy difíciles de detectar en un análisis post-mortem. Otros expertos postularon que el veneno pudo haber sido administrado en forma de supositorio, una técnica utilizada por algunos servicios de inteligencia de la época para evitar dejar rastros externos. Esta posibilidad era consistente con la ausencia de marcas en la piel o señales de ingesta oral forzada. ¿Pero fue un asesinato o un suicidio? Si fue un suicidio, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué ocultar su identidad de manera tan meticulosa? Y si fue asesinado, ¿por qué no hubo señales de lucha, defensa o intervención física? Algunos sugirieron que el hombre pudo haber sido ejecutado mediante un método profesional, una técnica de envenenamiento desarrollada específicamente para no dejar huellas. Esto nuevamente alimentó la teoría del espionaje. También surgió una hipótesis más emocional: que el hombre se suicidó tras ser rechazado por Jessica Thompson o al descubrir que no podría formar parte de la vida de su hijo. En este escenario, el Tamam Shud, terminado en persa, sería su nota de despedida. Sin embargo, esta interpretación sentimental no encaja del todo con los elementos del caso. El hecho de que ocultara su identidad con tanto cuidado, que llevara objetos misteriosos y que existiera un código sin descifrar, parece apuntar a una muerte más compleja y premeditada por otros. A más de 7 décadas del hallazgo del cuerpo, la causa exacta de la muerte sigue siendo un enigma. Sin prueba definitiva, el caso permanece suspendido entre el suicidio trágico y el asesinato encubierto, un punto ciego entre la ciencia forense y la especulación. Y en ese punto ciego ha crecido una de las leyendas criminales más fascinantes del siglo XX. La autopsia del hombre de Somerton fue tanto reveladora como frustrante. Realizada por el Dr. John Burton Cleland, uno de los patólogos más respetados de Australia en aquel momento, el procedimiento debía arrojar luz sobre la causa de muerte y dar alguna pista sobre la identidad del desconocido. Sin embargo, lo que arrojó fue una avalancha de contradicciones. El cuerpo presentaba un excelente estado físico. El hombre era de complexión atlética, sin signos de enfermedad crónica ni traumas evidentes. Su dentadura no coincidía con ningún registro dental australiano. Las manos estaban limpias, sin callos o marcas que indicaran trabajo manual. Sin embargo, algunos músculos de sus pantorrillas estaban particularmente desarrollados, lo que sugería que pudo haber sido bailarín o corredor. Esta historia continuará. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana te traigo casos reales de crímenes, misterios y personas que vivieron lo imposible. ¿Qué opinas tú?